¿Qué, eh, ¿qué estudias? ¿Cuál es tu proyecto de investigación, tu línea central de trabajo o tus líneas? ¿Por dónde va el área de estudio? Bueno, yo cuando retomé lo que venía investigando tanto en la maestría como el doctorado, mi objeto de estudio son rocas muy antiguas, son rocas que tienen aproximadamente 1.400 millones de años, que están sobre el eje de la Ruta 60, Maldonado y La Valleja. Y lo que hago es quimioestratigrafía isotópica y elemental, ese nombre. A ver, ese nombre, explícanos qué quiere decir. Lo que hace es, en ese sector del Uruguay, tenemos una secuencia de rocas, que son volcanos sedimentarios, tenemos registros de rocas volcánicas y sedimentarias, en ese caso rocas que se formaron en un antiguo mar, hace 1.400 millones de años aproximadamente, y bueno, esa información ya la teníamos porque esas zonas se estudia hace décadas por otros geólogos, se estudia, yo soy una de ellas que estudia, como otros compañeros de la Facultad de Ciencias, pero lo que hago es tomar las rocas carbonáticas, que en esa secuencia hay rocas carbonáticas, todo lo que es la zona de Mina Valencia, cuando vamos por la Ruta 60, que pasamos el Parque Ute. Bueno, ahí hay unas rocas que son rocas carbonáticas que forman parte de esa secuencia, de ese grupo Parque Ute que nosotros llamamos, o Grupo La Valleja, también algunos otros compañeros. Y bueno, esas rocas estudio la química y específicamente isótopos de carbono. Es decir, es el carbono, que está muy distribuido en la naturaleza, tiene diferente masa. Y ahí yo estudio el carbono 13 y el carbono 12. Entonces, esas rocas carbonáticas, cuando precipitan, tiene que haber cierto equilibrio en ese mar para que cuando precipita. Si hay un desequilibrio, por ejemplo, ya esa razón entre el carbono 13 y el carbono 12 cambia. Entonces puede ser negativa o positiva. Y con esos valores yo puedo determinar cómo eran las condiciones de ese océano, qué era lo que pasaba. A veces, para esa época de la historia de la Tierra, ¿no? La Tierra tiene aproximadamente 4.500 millones de años y yo estudio un rango que va en los 1.400 millones de años. Entonces, para esa época, para ese tiempo geológico, muchas veces se daban océanos estratificados, donde teníamos diferentes niveles de oxígeno, y bueno, todo eso queda registrado en las rocas. Y bueno, y ahora también otros elementos trazas como cerio y europio, también asociados a entender cuál era la química de ese océano, que nosotros tenemos registros en el Uruguay en esa zona. Y bueno, eso tiene la importancia no solo para entender la evolución geológica del Uruguay, sino también como de la región, como internacionalmente, porque existen otras secuencias de esa misma edad en otros lugares, en otros países, tanto en América del Sur como en otros continentes. Y bueno, y ahí podemos reconstruir la paleogeografía y el paleoclima para los 1.400 millones de años. Entonces, esa secuencia a su vez era un océano, ¿no? Con actividad volcánica, porque nosotros encontramos intercalados como si fueran niveles de lavas volcánicas en ese fondo. Entonces, nosotros ya teníamos la información, la datación de esas rocas era de 1492, y bueno, y a partir de eso nosotros tratamos de interpretar y entendimos que esa secuencia también, nosotros partimos de un supercontinente que era Columbia a los 2.000, 1.800 millones de años, y después la historia de la Tierra es apertura y cierre de océanos. Entonces, bueno, tenemos el registro de ese supercontinente Columbia que a los 1.500, 1.400 millones de años se fragmenta. Entonces, se empiezan tenemos que desconstruir de cómo vemos hoy la configuración de los continentes actualmente, sino que eran fragmentos de corteza distribuidos y bueno, y ahí pequeños océanos que se iban formando. Y bueno, eso sería como la ciencia básica. Y después lo que trato es aplicar eso, de llevarlo a, bueno, que es desde otro lugar, ¿no? Una geología un poco más aplicada, porque al estar en la universidad, en el territorio, también hay una demanda por saber, ¿no? Hay una demanda, bueno, ¿y estas rocas qué me dicen?
Entonces entendí que había que llevar ese conocimiento a otro nivel, un conocimiento más, popularizar la ciencia y popularizar la geología. Y bueno, yo hace muchos años que trabajo en esa zona y trabajo mucho con Mina en la Oriental, que está ahí en la Ruta 60. Y bueno, y a partir de ahí surgió como colaborar desde la academia, porque en esa zona afloran esas rocas y a su vez tiene galerías y nos permite entrar como en la tierra. Así que bueno, por ahí va. Interesante todo eso que podemos aprender de las rocas, pero uno tiene como la percepción que la geología está muy asociada a los minerales, ¿no? Sí, justamente en esa zona, también en esa unidad geológica, es donde se encuentran todas las zonas de minas antiguas vinculadas a la extracción de metálicos. Mina de la Oriental es una de las más antiguas, que ya hay registros del 1700, pero después en toda esa línea tenemos Mina Oriental, Mina Chapes, Mina Ramallo, vinculados a oro, plata, zinc, que es como el legado de la minería en otra época de la historia del Uruguay. Y también en esa zona, vinculado a esas rocas carbonáticas que nos cuentan sobre la historia de esa química, de ese océano, también está Mina Valencia, que nosotros cuando recorremos ese eje Ruta 60 no tenemos cómo no apreciar, si venimos desde Pan de Azúcar, del lado derecho, Mina Valencia, que es un símbolo, que está también el Parque UTE vinculado, que detrás está la cantera, que muchas veces se visita, hay otra cantera de manganeso. Y sí, una rama de la geología es estudiar los recursos minerales, y el Uruguay tiene recursos minerales no metálicos y metálicos. Los no metálicos serían todo lo que es la materia prima, como el calcáreo para el cemento Portland. Tenemos también todo lo que es piedra partida, todo lo que es material para la construcción, áridos. Después tenemos en una época todo lo que fue el auge de las rocas ornamentales, ¿no? El granito, el mármol. También en toda esa zona tenemos antiguas canteras de esos materiales. Piedra laja, la cantera del Libro del Gigante. También cuando recorremos esa ruta podemos ver hacia la izquierda todas las canteras antiguas. Y bueno, es parte de ese. Hay también un oro. Y bueno, todo lo que es no metálicos, metálicos para el Uruguay. Bueno, la mina San Gregorio, con la última que se explotaba, que se sacaba oro. Bueno, también tenemos hierro, pero por ahí más o menos. Y también las piedras semipreciosas, ¿no? También las ágatas hematistas en Artigas, que ahora también es patrimonio geológico. Entonces, bueno, por ahí vamos, porque a veces uno dice Uruguay no tiene minería, claro, porque no tiene grandes extracciones de oro ni de plata. Vinculamos la minería solamente a recursos metálicos, pero en realidad hay todo un sector vinculado a la construcción que tiene, que se mueve todo el tiempo y nunca para.